Hola profe, espero se encuentre muy bien. Esta es mi presentación del laboratorio de química analítica. Bueno, el tema que voy a exponer es el de las reacciones redox en celdas galvánicas. Este fue uno de los últimos temas que vimos en el curso que me pareció muy interesante y con el cual se puede hacer en el laboratorio un montaje sencillo y práctico para poder comprobar lo que ocurre en una celda galvánica. Mi nombre es Alejandro Lejarén Acevedo y estoy presentando este laboratorio de manera individual. Entonces, a modo de introducción, podemos decir que las reacciones redox o de óxido-reducción son reacciones químicas muy comunes que ocurren en la naturaleza todo el tiempo, y es por eso que su estudio es muy vital para nosotros. En esta práctica es importante observar la relación que hay entre los reactivos y los productos que se reducen y oxidan, y también es pertinente que más bien es como el objetivo que ya vamos a decir más adelante, y es ver, calcular, identificar la cantidad de voltaje que se produce después de que se lleva a cabo esta reacción. Entender este principio a fondo nos puede proporcionar las herramientas necesarias para entender el funcionamiento de las baterías químicas, cuyo principio se basa en las celdas galvánicas. El objetivo principal de esta práctica es comprender el proceso de oxidación y reducción y aplicarlo a una celda galvánica, para poder medir y conocer el voltaje dado por una celda. Es decir, es un montaje sencillo en el cual lo que se quiere es comprobar lo que ya hemos venido haciendo en la teoría, y es el cálculo del potencial de una celda galvánica. Entonces, a modo de explicación aquí cortica de las reacciones redox, podemos decir que este tipo de reacciones lo estudia una rama de la química que se llama la electroquímica, y es la que se encarga de estudiar la conversión entre la energía eléctrica y la energía química. Los procesos electroquímicos son reacciones de óxido-reducción en los cuales la energía liberada por una reacción que se da espontáneamente se convierte en electricidad, es decir, en flujo de electrones. O también están las reacciones que se deben llevar a cabo si les proporcionamos electricidad, es decir, son reacciones no espontáneas, pero al proporcionar algún tipo de corriente, estas se pueden llevar a cabo. Las reacciones redox son aquellas en las que se transfieren electrones desde una sustancia a otra, y una celda electroquímica es un dispositivo experimental que se utiliza para generar electricidad mediante una de estas reacciones. Bueno, entonces una celda galvánica, celda electrolítica o pila es un dispositivo que está conformado por, primero, dos recipientes, que son estos que tenemos aquí, en cada uno de los cuales se coloca una disolución de un electrolito y una barra de metal. Aquí tenemos la disolución y la barra de metal. Esta barra de metal tiene que cumplir la función de que sea de la misma especie, del mismo elemento que está aquí en la disolución, para poder que haya la reacción de óxido-reducción. En especial se va a trabajar con una pila denominada la pila de Daniell, esta en honor a un químico del siglo XIX que la inventó con el fin de mejorar las pilas voltaicas que se tenían en ese entonces. La pila de Daniell está formada por un electrodo de zinc, es decir, una barra de zinc, que es esta, en contacto con una disolución de sulfato de zinc, y con un electrodo de este otro lado de cobre en contacto con una disolución de sulfato de cobre. Aparte de esto tenemos un hilo conductor, que es este, que es el que une las dos barras metálicas y permite el flujo de electrones entre ellas. A este hilo conector va asociado, puede ir asociado, por ejemplo en este caso de la imagen, una luz LED que me está indicando que por aquí está pasando electricidad porque este bombillo se enciende, o si queremos saber cuál es la cantidad de voltios que está pasando por aquí, pues utilizamos lo que se conoce como un voltímetro, y esto es lo que se hace normalmente en los laboratorios para comprobar que lo que está diciendo la teoría es lo correcto, es decir, que por aquí está pasando cierta cantidad de voltaje. Finalmente, la celda galvánica o pila está conformada por esta unión aquí que se llama un puente salino. Este puente salino ya vamos a ver más adelante lo que es, y
normalmente se usa aquí una sal que es cloruro de potasio saturado. Entonces, apoyados en lo que veníamos viendo en la teoría de estos temas, sabemos que en una celda galvánica se tiene una reacción neta que está separada en dos semirreacciones. Una que se denomina semirreacción de oxidación, que se da en el ánodo, es decir, en el electrodo negativo. En este caso, la semirreacción de oxidación se da en el zinc, es decir, el zinc pasa de un estado sólido a un estado 2+, donde pierde 2 electrones, o sea, los libera 2 electrones. Y por otro lado está la reacción de reducción, es decir, la semirreacción de reducción, el cual se denomina cátodo o electrodo positivo, y es donde los iones de cobre que están en acuosos, en un principio 2+, ganan 2 electrones y pasan a cobre sólido. Como hemos visto, estos potenciales estándar se pueden calcular con las tablas que tenemos en el libro, por ejemplo el libro de Harris que trabajamos en el curso, y nos dan los siguientes valores. El potencial estándar de reducción para el zinc es de menos 0.76 voltios y el potencial estándar de reducción para el cobre es de más 0.34 voltios. ¿Qué quiere decir? Que como este potencial estándar es el mayor, esta sustancia es la que se reduce y esta sustancia es la que se oxida por ser el potencial estándar menor. Aquí tenemos lo que sería la reacción neta, es decir, tenemos que cobre 2+ más zinc produce cobre sólido más zinc 2+ en estado acuoso. Y como sabemos, el potencial total de la celda se puede calcular como el potencial estándar del electrodo positivo, en este caso el cobre, menos el potencial estándar del electrodo negativo, en este caso el zinc. Y si hacemos este cálculo nos da más 0.34 voltios, menos por menos más 0.76 voltios, y nos da un resultado de que el potencial el potencial total de esta celda es 1.10 voltios, es decir, esto es lo que teóricamente debería marcar un voltímetro si lo colocamos en el experimento que vimos anteriormente. Bueno, en este caso tenemos aquí una mejor representación de lo que es la pila de Daniell. Vemos aquí el montaje del electrodo aquí de zinc con sus soluciones de sulfato de zinc y el montaje de cobre con su disolución de sulfato de cobre. Vamos a ver que este sulfato puede ser cambiado sin ningún problema por nitrato más adelante, ya que lo principal de este tipo de reacciones de óxido de reducción es precisamente las especies que están involucradas directamente en la reacción, o sea, las que pierden y ganan electrones, que en este caso es el zinc y el cobre. Entonces decíamos que aquí tenemos un puente salino. ¿Para qué sirve este puente salino? Lo que pasa es que la oxidación del zinc hace que aumente la carga positiva en su semicelda, mientras que la semicelda del cobre hace que aumente la carga negativa con la reducción. Entonces la semicelda con carga positiva se hace más positiva y la semicelda con carga negativa se hace más negativa, por lo que es necesario incorporar al dispositivo un puente salino para evitar que la reacción se pare. Entonces, el puente salino contiene una disolución de un electrolito inerte. Lo más común es que sea cloruro de potasio saturado o incluso nitrato de potasio saturado. Este se encarga de mantener constante la neutralidad eléctrica de las disoluciones. ¿Por qué? Porque aporta iones a la semicelda positiva y aporta cationes a la semicelda negativa para lograr esta neutralidad. En esta parte tenemos lo que ya habíamos visto también en la parte teórica, y es la forma abreviada de representar la celda, donde estas barras me separan lo que es la parte del electrodo de zinc sólido con su solución sólida. Esta doble barra es la que me indica la separación del puente salino, es decir, la separación de este beaker a otro, y aquí tenemos la parte de cobre 2+ acuoso y cobre sólido. Bueno, en esta parte es importante aclarar que existen diferentes tipos de electrodos, es decir, el que nosotros estamos usando para la celda galvánica o pila de Daniell es el electrodo metálico de metal activo. Este está conformado por una barra de metal sumergida en una disolución de sus propios iones. Es decir, el metal de la barra interviene en el proceso de óxido de reducción. Y por otro lado podemos tener el electrodo metálico de ion inerte, que en ocasiones la reacción redox tiene lugar entre
los iones en disolución, es decir, cuando los iones están acuosos ambos y sin intervención del electrodo metálico. Entonces, ¿para qué se usa el electrodo metálico? Que normalmente se usa platino o grafito, se usa simplemente para conducir los electrones, conducir la electricidad. Y por último tenemos el electrodo de gases, que es el que se vio, que es el ejemplo más claro en el electrodo normal de hidrógeno, que es el que sirve como base para calcular los potenciales estándares de reducción de todas las especies. Bueno, ya hecha toda esta introducción anterior con la teoría que corresponde a las reacciones redox y a las celdas galvánicas, ahora vamos a explicar brevemente lo que se haría en el laboratorio, o sea, todo el montaje que se haría para este caso de hacer una celda galvánica. Es decir, este es un laboratorio sencillo, el cual se puede hacer, creo que en cualquier laboratorio de química, en especial uno de química analítica, y lo que queremos en este laboratorio es verificar el funcionamiento de esta celda. Es decir, el caso de la pila de Daniel. Lo que queremos es comprobar el valor experimental que nos daría el voltaje de la celda haciendo el respectivo laboratorio, el respectivo experimento. Entonces, los materiales que se van a usar son los siguientes. Necesitamos dos electrodos, es decir, una lámina de cobre y una lámina de zinc sólida, preferiblemente que estén limpias para evitar que estas en su superficie tengan con otras especies, moléculas o átomos que puedan interferir en el voltaje y en la conducción. Necesitamos dos cables con piezas de caimán, que son los que nos van a servir para conducir la electricidad, un voltímetro, del cual van a estar conectadas estas dos láminas y los cables. Podemos usar también un diodo emisor de luz si queremos comprobar que el voltaje que está ahí puede encender un LED, por ejemplo. Y los dos beakers más el tubo de U es como la vidriería en este caso que utilizamos. Los dos beakers son para colocar las disoluciones y el tubo de U es para colocar el puente salino. Los trocitos de algodón se usan, ya vamos a ver más adelante para qué, se usan en este caso en el puente salino, es decir, en el tubo de U. Y por último tenemos aquí las disoluciones de sulfato de cobre y sulfato de zinc y la disolución saturada de cloruro de potasio o de nitrato de potasio, que es el puente salino. Una cosa que hay que aclarar y es que sin ningún problema estas disoluciones de sulfato se pueden cambiar, por ejemplo, aquí como se ve en esta imagen, por disoluciones de nitrato de zinc y nitrato de cobre. ¿Por qué? Porque, como mencioné antes, lo más importante de este tipo de reacciones son las especies que están en el intercambio, es decir, en la pérdida y ganancia de electrones. Por lo tanto, esta medida de flujo de electrones en este medidor, o sea, este voltaje, va a ser igual que si como tuviéramos el sulfato o si tuviéramos el nitrato. Entonces, ¿qué es lo que se haría para este procedimiento, para este montaje? Que es bastante sencillo. Lo primero sería colocar en cada uno de los beakers su respectiva disolución. Se recomienda que las disoluciones tengan igual volumen e igual concentración molar para poder que las reacciones se den uno a uno y sean lo más estequiométricamente fáciles de manejar. Entonces, supongamos que se colocan 100 mililitros de sulfato de cobre o de nitrato de cobre y 100 mililitros de sulfato de zinc o nitrato de zinc en cada uno de los beakers. Seguido a eso, se coloca cada uno de los electrodos sólidos, es decir, los metálicos, en cada uno de sus respectivos beakers. El de zinc con el de disolución de zinc y el de cobre con la disolución de cobre. Bueno, lo segundo es preparar el puente salino. Este puente salino es fácil de preparar, pero hay que tener en cuenta que como el tubo de U, en el cual lleva esta solución de sal, este tubo de U va al revés. Entonces, en los extremos, o sea, él va apuntando hacia abajo y en los extremos debemos de utilizar esos trocitos de algodón que teníamos en los materiales para colocarlo y para que este esté, por decir así, como sellado, tapado, y así evitar que se entren burbujas o cualquier tipo de aire a mi puente salino y que eso me pueda influenciar con la reacción y con el cálculo del voltaje. Bueno, lo tercero es medir la escala del voltímetro, que es decir, la fuerza electromotriz de la celda galvánica. Esto se hace conectando cada uno de los alambres, es decir, de los alambres caimán, se conectan a cada uno de los electrodos de las partes metálicas y luego se conectan a cada uno de los
de los polos del voltímetro. Y así con esto, si todo está bien, la reacción se va a dar, la reacción de óxido de reducción se va a dar y vamos a obtener un valor del voltaje. Y este paso cuarto es un paso pues opcional, que si se tiene a la mano una lucecita, es decir, un diodo emisor de luz, un LED, se puede también utilizar para, para que este se encienda y así también comprobar que el voltaje que produce la reacción redox es capaz de encender una luz de estas. Y finalmente tenemos aquí lo que es el montaje experimental, es decir, el montaje que se hubiera hecho si lo hubiéramos realizado en el laboratorio. Es un montaje sencillo, pero me pareció muy interesante porque con esto se comprueba fácilmente la teoría y la capacidad que tienen, la importancia que tienen estas reacciones de óxido-reducción para generar esta corriente de electrones y poder utilizarla también en las baterías que son tan usadas actualmente. Entonces, aquí tenemos la disolución en el electrodo de zinc y la disolución en el electrodo de cobre, el puente salino que está aquí en medio con sus respectivos algodones y la conexión de los cables que van al voltímetro. Como vemos, este es el valor experimental que se obtiene en el laboratorio y este valor corresponde a 1.065 voltios. Es decir, esta es la representación de la celda galvánica o pila de Daniel y nos da un valor en voltaje de 1.065 voltios. Con estos dos valores se puede calcular el porcentaje de error, que es lo que vamos a ver. Entonces, el porcentaje de error se calcula con los valores anteriores, es decir, el valor que se tomó en cuenta como valor teórico es el valor inicial donde hicimos las reacciones y que se calculó el potencial de la celda total. Ya ahorita vamos a ver qué nos da la simulación que tenemos aquí para apoyarnos también en esto. Y el valor experimental, que es el que vimos en la última imagen, que es el valor del montaje, es decir, el que se hace en el laboratorio. Entonces tenemos aquí la fórmula del porcentaje de error, que es el valor absoluto de valor teórico menos valor experimental sobre valor experimental por 100, y con los valores que nos dieron anteriormente obtenemos un porcentaje de error de 3.29%. Recordemos que el valor teórico que calculamos con las semireacciones fue de 1.10 voltios y el valor experimental que nos dio el montaje fue de 1.065 voltios. Entonces, comparando esto, nos da un porcentaje de error de 3.29 voltios, que considero que es bajo por de pronto algunos problemas en el montaje que hayan pasado, pero nos da a entender aquí que sí se puede comprobar y corroborar la teoría de este tipo de reacciones y que su utilidad es muy importante. Bueno, esta fue la presentación y ya vamos a pasar a ver lo que es la simulación para corroborar también esto que se acaba de realizar. Bueno, entonces finalmente tenemos aquí la simulación. Esta es una simulación creada para una celda galvánica en la cual podemos, pues, de manera sencilla, colocar los electrodos y las disoluciones y calcular con este voltímetro la cantidad de electrones, o sea, el voltaje que está pasando por aquí. Entonces, aquí teníamos el electrodo de zinc en su disolución de zinc. Lo que hacemos es colocar aquí el metal de zinc y colocar una disolución de nitrato de zinc acuoso. Entonces tenemos listo este electrodo. Por este otro lado colocamos el de cobre, que es el que se reduce. Recordemos que el zinc se oxida y el cobre se reduce con una solución de nitrato de cobre. Aquí podemos ver directamente una tablita que me representa los potenciales estándar de reducción. Aquí están las dos especies que estamos usando, el zinc y el cobre. Y ya teniendo este montaje, le damos aquí a iniciar y él aquí nos está apareciendo que nos da un valor de 1.10 voltios negativo, pero vemos que la dirección de los electrones es en este sentido, es decir, está bien calculada ya que pasa del ánodo al cátodo. Entonces, este valor, ¿por qué da negativo? Simplemente porque aquí se cruzaron las conexiones de lo que en el laboratorio o en la práctica uno lo considera, porque lo considera positivo, pero vemos que el valor de 1.10 voltios es el mismo que nos daba como valor teórico en la presentación anterior, lo que quiere decir que esta simulación concuerda con los datos obtenidos anteriormente.
y directamente se puede calcular el porcentaje de error de la misma forma como se hizo y nos da el valor de 3.29% de error. Entonces, eso fue todo. Esta fue la exposición del laboratorio y esta fue la simulación que se pudo usar para las celdas galvánicas. Muchas gracias, profe, por su atención y espero que se encuentre muy bien.